Ahora, chisme corporativo. Esto me parece una genialidad. ¿Verdad que sí? Está chingón. Está chingón, sí. Gracias. Siento que chisme corporativo te da la sustancia del aprendizaje, pero traes un CPU leve. O sea, no estás esforzándote porque y no es tampoco estoy consumiendo un contenido basura. Sí, no es reality TV, no me siento tan mal. No me siento tan mal, pero sí me estoy divirtiendo, pero estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, ese sistema me súper encanta. A mí también me encanta. Y obviamente, pues a la gente le encanta. O sea, llegaron a número 1 en México en 5 semanas. Sí, está cabrón. Y se han mantenido. Sí, de repente hay unas semanas que nos ganan, pero recuperamos. Pero es que yo he visto esa lista 1,000,000 de veces y es todos los que están ahí abajo. Sí. Llevan 15 años haciendo podcast. Sí. O sea, como que eso sí es verdaderamente impactante, como la atracción del mercado. Totalmente. Les dice que funciona muy cañón. Entonces aquí quiero entender un poco paso a paso para hacer esta idea realidad. Ajá. Y luego ya me voy a meter en cómo funciona la operación del podcast. Me encanta. A ver, ahí te va. O sea, el contenido como yo empecé fue probando cositas y ver qué le gustaba más a la gente y qué no. En tu TikTok personal. En mi TikTok personal. Y ahí me di cuenta que los que se querían clavar más decían, es que 7 minutos es muy poco para contar la historia que estás contando del chisme de WhatsApp. Uh-huh. Y entonces dije, aquí hay un potencial de hacer un contenido más largo. Uh-huh. A mí me gustan los podcasts. No lo haría sola, porque qué hueva, y porque no tengo tan buena voz como tipo un Farid Diek que narra espectacular, ¿no? Y te echa su voz sola 3 horas. No es como... La verdad que yo no me oiría a mí misma 2 horas. Güey. Yo tuve un podcast solo y no nos fue bien, la verdad. No, o sea, es lo que matamos. Está cañón. Sí. O sea, creo que tienes que ser como un locutor, un cuentacuentos. Y un guión muy bien escrito. Un guión muy bien escrito y contar los cuentos de una forma como muy específica. Sí. Y entonces dije, es que a ver, hay varias... O sea, digo que nada se inventa desde cero, güey. Yo he copiado todo. O sea, Raw salió de otras marcas. A mí me gusta mucho Acquired y un podcast como muy de nicho que era como, yo creo que tenía 1,000 escuchas, que se llamaba Corporate Gossip, que es literalmente la traducción a chisme corporativo, que era de una contadora que contaba cómo se hacían los fraudes contables de ciertas empresas. Ok. Ella y su hermano. Muy específico. Súper específico. Okay. Y es que, güey, imagínate que estos dos podcasts tuvieran un hijo y tú oyeras la historia de las empresas, pero la contadora está súper técnico el podcast y no es para todo el mundo, ¿no? Pero lo hicieran de una forma divertida. Dije, yo a Rosa Laura la conozco desde que nací. Dije, ella es el perfil. Ella le interesan los mismos temas que a mí, se divierte, las dos hablamos mucho, platicamos. Debería de ir por aquí. Se llama igualito chisme corporativo y la idea sea como 1 hora 50 minutos donde contemos la historia con contexto, los clímax, la resolución, o sea, el mismo sistema. Yo tenía varias, o sea, he ido por 1,000 agencias como creadora de contenido y todo el mundo se le hacía como mi idea, neta, esto no va a pegar. Okay. Ajá. Como que está súper de nicho, está muy específico y son muy fresas, que eso lo platiqué en otro podcast y me moría de la risa, pero son 2 niñas muy fresas, el mismo perfil. Las 2 son mamá de una hija de 2 años, estudiaron como... Son amigas de toda la vida. Son amigas de toda la vida, números, luego se fueron a tecnología. O sea, como que estaba de hueva. Sí. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer yo. ¿Pero siempre fue Rosa Laura? Siempre. ¿O antes tú habías hecho la concepción y buscaste? No, siempre lo pensé con ella. Ok. Ajá. Okay. Y no le había ni dicho, Ah, ok. Ajá. O sea, sí. Yo dije, me va a decir que sí. Ya es mi novia, pero no le he dicho, ¿no? Sí. Ya es mi novia, pero ella no sabe. Okay. Y entonces le planteé la idea y le dije, a ver, tengo esta idea, güey. Sí. Y me dijo, güey, me encanta, suena chingón. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Porque pues lo tenemos que producir nosotras. Entonces vamos a buscar quién hace podcasts allá afuera y que nos pongan una mesa y unos micrófonos y unas cámaras y vemos qué pedo y lo publicamos nosotras en YouTube y en Spotify. Subcontrataste y listo. Subcontratamos a unos cuates con los que seguimos ahorita produciendo. Palmar, muy chingones. Okay. Y nos sentamos a hacer los primeros scripts y sacamos la primera temporada. Y güey, que duró 5 semanas. Ajá. Sí, qué locura. ¿Cómo hacen el research? Porque sé que Acquired es parte del research, pero y aparte son unos episodios de 3 horas. ¿Cómo funciona este proceso de vamos a hablar de OpenAI?
¿qué pex? Porque luego yo veo que tú sacas libros ahí y digo, no manches, que leyó todo ese libro para solo el episodio, o a lo mejor y sí, o ¿qué hacen? O sea, porque es una Mira, locura. ahí te va. No está nada optimizado. O sea, sí, la neta, güey, yo creo que le dedico como 25 horas a cada capítulo. Sí, güey. Ok. Nos echamos uno y uno. O sea, Rosa Laura hace el research de un capítulo y yo el research completo del otro. No cruzamos. Okay. Y se lo explican, ok. Y nos grabamos un Loom donde nos brifeamos de qué se trata el episodio. Y las conclusiones a las que llegamos. En el script están escritos todos los datos, el timeline, la división, todo. ¿Quién hace el script? La que investigó. Ajá. ¿Y cómo es el script? ¿Puntos o...? Ajá. Puntos. Tenemos nuestro estilo. Rosa Laura es más bullets. Yo cuento historias. Yo sí te lo podría mandar y lo entenderías. Ok. Ajá. Yo sí voy escribiendo. Y, por ejemplo, esto pasó así, en mayúsculas, ¿no? O sea, como que... ¿Cuántas páginas son? Como dale 14 páginas, ¿no? Como por ahí, más o menos. Entonces, como yo lo hago, es que dale que me echo como 2 horas de lectura de la empresa en general. O sea, primero elegimos las empresas. Antes lo hacíamos encuesta, pero ya la gente nos va poniendo. Entonces, o sea, ya tenemos como un pipeline de lo que vamos. Y vemos que nos emociona más. Oye, güey, ya hay que grabar. Que yo, por ejemplo, traía una obsesión esta temporada con Samsung. Decía, no sé por qué, pero algo me dice que está chingona esa historia. Entonces yo quiero Samsung y Rosa Laura Nintendo. Y las demás, los fans las escogieron. Entonces ya, Rosa Laura se quedó con Lego y yo me quedé con American Express. Y veo como 2 horas y digo que el ángulo va a ser el involucramiento de Samsung en la economía de Corea del Sur. Sí voy a dar contexto, pero lo que vamos a resolver es por qué Samsung está tan involucrado en la economía de Corea del Sur. Entonces ahí es donde profundizo más. Porque si lo hiciéramos general, seríamos como un podcast de 8 horas. Hay de todo, ajá. Exacto. Entonces ese ángulo es clave. O el ángulo es tal. Y nos sentamos y le damos, güey. Y le damos individualmente. Yo he tratado de contratar... no le doy una, pero ya hasta tratamos periodistas y como que no... O sea, ¿sabes qué pasa? Que hay un tema de que te guste mucho el sujeto de la investigación. Y entonces cuando estás viendo una entrevista del fundador, digas, güey, qué raro que dijo que su esposa la conoció hace un año. Cuando, ¿sabes cómo estoquear a un exnovio? Sí. Cuando dice que tiene una hija de 7 años, ¿con quién tuvo la hija? Y entonces es regresarte a ese estoqueo. Y me ha costado trabajo encontrar a alguien que vea esas cosas. O sea, sistematizar. Tan obsesivas. Sí, ajá, sistematizar exacto. El research. Exacto, no lo he logrado sistematizar. Y Rosa Laura tampoco. O sea, y ahorita la verdad es que se nos está saliendo un poco de control porque como nos estamos clavando más en temas que nos gustan mucho en lo personal, se nos va. Por ejemplo, ahorita sé que Nintendo va a durar 2 horas y cuarto. Güey. Entonces, lo que vamos a hacer es como que crear otra vertical que se llame Chisme Corporativo en corto. Y vamos a hablar 20 minutos solamente. Y va a ser el highlight de esas historias, de la historia de Waze. Lo vamos a platicar. Y ya si te quieres clavar más, está la historia completa, que dura 1 hora 45. Ajá. Nuestro límite es 1:45. Es lo que más hemos hecho. ¿Por qué? No, es lo que más hemos hecho. Ajá. So far. O sea, no es porque han hecho un research que eso es lo que funciona. De repente lo leemos y decimos, güey, a ver, esto sí lo podemos quitar, ¿no? O sea, pero sí, no, es que si te quedas hablando, pues podemos hablar 200 horas. Si hay historias como Nintendo que llevan 400 años. Sí. No, de acuerdo. Y ¿por qué crees que... O sea, ¿cuáles son los 3 elementos que crees que las han llevado a este éxito en los charts? O sea, ahí te va. La primera es que creo que el mundo de los negocios en general está hecho muy como a este perfil masculino de aspiración. ¿Ok? O sea, tú oyes los podcasts de negocios en general que no son como en específico de un negocio, o sea, de los negocios, y son 100% aspiracionales. Es cómo llegó a ser el güey más chingón del planeta Tierra, ¿no? O la entrevista es preguntarle por qué es una persona tan chingona y que queden bien los dos que están sentados en la mesa. Sí. Entonces, mucho aspiracional. Eso es un tema muy masculino, que es como ver al otro como yo quiero ser como tú. Entonces, creo que nosotras vamos totalmente en contra. Es como...
lo humanizamos mucho y lo bajamos al chisme cotidiano de lo que pasa con esa persona en el día a día, ¿no? Como qué weird que tiene una hija de 1 año, pero la otra de 8, porque su casa es minimalista cuando él se viste así. Entonces lo humanizamos mucho y no es nada aspiracional. Entonces es una. Sí, me acuerdo del de Nvidia, que hablaban mucho yo me acordé mucho y me clavé mucho con los 4 segundos del suéter. Ajá. O sea, que es una estupidez. O sea, nadie nunca había hablado del suéter de Jensen Huang. Sí, estoy de acuerdo. Y ustedes como, no, entonces llega con su suétercito y todo teto a la escuela y tal. Y yo dije como, qué cagado, porque número 1, súper es verdad. Sí. Y número 2, nadie lo había dicho. Y luego OpenAI, y entonces hablas de las 2 Lacoste, bueno, no sé si eran Lacoste, las 2 polos, rosa y verde, de Sam. Sí. Y justo como que son esas cosas que es verdad, aterrizan, me gusta. A la gente, ¿no? O sea, como que es un mundo divertido y es gente más cercana a ti de lo que parece, ¿no? Y no necesariamente quieres ser como ellos, porque eso es algo que planteamos y viene en la presentación que yo le hice a las agencias. Es que ¿por qué los empresarios tienen que ser gente que tú quieras ser como ellos? Uy, yo no quiero ser como ellos necesariamente, solamente quiero saber qué, porque me da morbo. Sí. O sea, quiero saber qué hacen, pero yo me voy a mi casa y te estoy a toda madre. Sí, ya no sabes. Estoy dispuesto a... Sí, totalmente. O sea, totalmente. La otra es el formato. Okay. Es que ya nos habíamos dado cuenta que competir en entrevistas estaba cabrón. Sí. O sea, tu ángulo tiene que ser tan específico o ¿sabes qué pasa? Sobre todo con empresarios que son muy picudos, que ya tienen un speech muy programado. Y sacarles carnita... Sí. Está cañón, tú lo ves y ya dices, ay, ya te oí decir esto 50,000 veces. Entonces, no queríamos formato de entrevistas, ni las hemos hecho y nos han ofrecido entrevistas chingonas y les decimos, no, este no es el formato, porque uno también creo que tiene algo que ver, que sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Y no somos buenas entrevistando. Y hay gente que sí es buena. Entonces tampoco es mi fuerte. Sí, aparte la entrevista lo hace menos. O sea, ustedes tienen ahí sí bien estructuraditas las grabaciones. La entrevista destruye el orden que tengas. Todo, güey. El güey te cancela. 1 minuto antes, te lo quita, tú ya hiciste el research, tú ya hiciste las preguntas. Oye, ya lo entrevista. A mí me pasó en un podcast que hice con TikTok que entrevistamos a 2 directores de marketing de empresas y los corrieron antes de que saliera el podcast, güey. Entonces lo tuvimos que cancelar. Ya sabes, entonces suceden esas cosas. Y la tercera, te voy a decir que diría que me la paso cabrón. Ok. Sé que está súper cliché, es como lo de la India y lo de... ¿Qué era la otra? Ya se me olvidó. El veganismo. El garage. El veganismo. Sí, totalmente. O sea, yo te puedo decir que el capítulo de Samsung va a ser un éxito, porque un día tuve un insomnio terrible, me desperté de que mi hija lloró tantito y luego se volvió a dormir y eran las 3:40 de la mañana y dije, no mames, voy a ver este video de YouTube. Y estoy obsesionada con el tema. Entonces sé que eso se traduce. Sí. Yo sé que cuando un video me dio hueva no le va bien. Sí, totalmente.